Estamos acá en el Templo del Rock promocionando lo que es el tributo a los dioses. Estamos desde la House of Demons, acá en el sector de Laureles, un sitio muy acogedor ya. El Templo del Rock ha tenido este escenario ya en varias oportunidades. Nos sentimos muy cómodos acá ante un escenario muy bacano. Y acorde, ¿no? Y acorde a todo lo que tiene que ver con la escena del rock en la ciudad de Medellín. Tenemos invitados y hemos pasado ya con varios músicos hablando de eventos que se vienen próximos con el Cuervo Eventos. En este caso estamos hablando entonces de tributo a los dioses para el 3 de julio, que van a estar 3 bandas: Black Pigs, tributo a Led Zeppelin, y Hell Patrol, tributo a Judas Priest. En este momento entonces tenemos a Mauro, muy conocido de la agrupación Bandolier, y fácil de reconocer. Y que tendremos ese tributo a Led Zeppelin, que yo creo que vamos a hablar de eso, de ese tema, de Led Zeppelin. Increíble. Bueno, Mauro, bienvenido de nuevo acá al Templo del Rock. Muchas gracias por la invitación y bueno, qué rico aquí para que hablemos de rock and roll. De rock and roll. Sí. Bandolier en este momento está con la misma formación que lo vimos en el Heaven Angel hace poco, ¿cierto? Con el tributo a Budgie. ¿Es la misma formación? No. ¿O va a haber un cambiecito para el tributo a Led Zeppelin? Hay un cambio. Está Juanfer, que fue el que tocó con nosotros en de Hell Patrol también. el de Hell Patrol. El de Hell Patrol. Sí, que también, bueno, él toca en un montón de bandas. Sí, en Win, en tributo a Caifanes. Sí. Entonces va a estar de guitarrista, sí. Juanfer. Y va a estar también Vladimir Marín, tecladista, de la vieja guardia de Envigado, un amigo de nosotros, incluso de los inicios de Bandolier. Entonces muy bacano porque es como que por fin reunirnos con él, que siempre habíamos dicho, hey, qué bueno tocar algo, y esta vez fue la oportunidad. Súper, qué bien, qué bien. De resto, entonces está Tavo en la batería. Es correcto. Tenemos a Pacho en la voz. Pacho en la voz y Peláez. lógicamente tú en el bajo. Sí, señor. Voy a arrancar con algo curioso que me pasó con Led Zeppelin. Yo conocí, todavía terminando los 70, a Led Zeppelin, lógicamente. De los primeros álbumes de rock que yo conocí fue The Sun Remains the Same. A mí me dieron con ese álbum en vivo, que es de los mejores álbumes en vivo del hard rock para mi concepto. Entonces no sabía las canciones cómo estaban divididas en los discos. No, nada. Entonces ese fue mi primer impacto. Luego fui empezando a conocer los álbumes y todo. Me pasó algo curioso, a principios de los 80s y con el devenir del heavy metal y todo, yo ya no le paré bolas a Led Zeppelin. Y yo no, ya esa banda ya se me quedó ahí, pues no le paré muchas bolas. Por, pues, lógicamente, el movimiento de los 80s. Y ya arrancando otra vez los 90s, yo decía, ¿por qué dejé Led Zeppelin? Me puse a escuchar alguna vez, incluso el Led Zeppelin 2, y yo, ¿qué es esto? O sea, no le había parado tantas bolas. Y desde eso me apasionó. Tuve un bridge, un puente ahí raro con Zeppelin, pero en verdad, yo digo que Zeppelin no encaja en que sea hard rock solo, en que sea heavy metal solo, en que solo sea blues. No encaja. Es una banda única y yo quiero ese concepto tuyo, Mauro, de lo que para vos representa Led Zeppelin. Bueno, totalmente de acuerdo con eso. Es una de esas bandas como Queen que son inclasificables. Sí. Cierto, pero Led Zeppelin sí tiene digamos una responsabilidad muy grande en lo que sería el hard rock y que luego se convertiría en el heavy metal. Por supuesto, no todo el disco, ¿cierto? No como lo que pasa con Black Sabbath, claro, que sí tiene un sonido continuo. exacto. Pero uno sí ve desde el primer disco canciones como Communication Breakdown, por ejemplo, es un riff absolutamente heavy. Correcto. Un Whole Lotta Love del segundo disco también, y pues qué decir por ejemplo de un Black Dog del cuarto. Black Dog del cuarto. ¿Cierto? Del tercero, pues imagínese, Immigrant Song. Immigrant Song. Entonces es una banda muy importante para la formación de ese movimiento que sería luego el heavy metal, a pesar de que uno no puede decir que Led Zeppelin es una banda de heavy metal, casi que no puede decir uno siquiera que es de hard rock, porque es como que, bueno, y entonces, ¿cierto?
Sí, porque hay mucho, sí, claro, hay mucho folk de todo. Y siempre experimentaron en mucho género que cogían en su momento. Pero es que la gente, los conocedores dicen que después de los Beatles, Led Zeppelin es la banda más influenciable, que influyente a todos los músicos de muchas índoles, sonoridad de reggae, sonoridades folk, bluegrass, de todo puedan tocar. Y entonces también esos sube y bajas en los discos fueron importantes para bandas como Aerosmith, como Pearl Jam en los 90s, entre otras. Y lo que dice Carlos es genial, porque uno va a ciertos discos que no tiene como con tanto aprecio, le dimos tan duro como a otros. A mí me pasa, por ejemplo, con The Doors, algunos discos de Pink Floyd, cosas así que uno como los tiene ahí, y luego los pone y les dedica atención completa y te vuelan la cabeza a esta altura. ¿Qué aspectos así, digamos, relevantes o difíciles de hacer con este tributo a Led Zeppelin? ¿Contra qué han luchado más para llegar a punto y tener este tributo a Led Zeppelin? Bueno, yo creo que lo más complejo de Led Zeppelin, además pues digamos de las particularidades, porque todos eran músicos muy virtuosos, la voz pues de Plant, yo te iba a decir, cierto que ni a Plant le suena Plant, pues es muy difícil, ¿cierto? Pues la guitarra de... Sobre todo con las figuras que hace. Claro. Tú sabes que eso de estar haciendo las mismas tonalidades de la guitarra y empezar como ese juego de voz y guitarra, los gemidos y los gritos característicos pues de Robert Plant, era muy característico de él. Yo creo que otro vocalista que saliera a hacer lo mismo no le saldría. Y en ese sentido, por ejemplo, ahorita que hablamos de la influencia de Zeppelin, yo creo que la voz de Plant es un factor determinante para entender la vocalización del heavy metal, ¿cierto? Porque es una voz alta, agresiva, que rasga en momentos, ¿cierto? Que traen un poco como esa tradición del blues rock, pero tirada para allá. Ah, bueno, y las improvisaciones, claro. Por ahí hay versiones de las canciones que conocemos de Led Zeppelin con otras letras totalmente distintas. Con otras letras. Y los temas de blues, rockeros, la voz de Plant, pues en verdad es ese sentimiento que en verdad le coloca. Las bandas que un baterista pues fallece y se acaba la banda por el baterista. Es que... No le pasa a cualquiera. No, mira, yo voy a ese punto. Yo digo que Led Zeppelin aplicó la regla general de muchas bandas que cuando alguno de sus piezas principales fallece y quieren seguir, no es lo mismo. Entonces, muchas bandas hacen lo mismo. Se muere un integrante, lo que sea, el mismo Queen le ha pasado y no vuelve a hacer lo mismo. Entonces ellos querían preservar ese legado de decir, nosotros sin el baterista no vamos a hacer esas 4 piezas, usted las toma individuales y a vos como que no, Palan individual, como que no, Jimmy Page en solitario, como que no. Son músicos y bandas que en los 70s era eso, se unieron esos 4 y esa era la magia. Así es, y precisamente es lo que me parece más difícil de montar Led Zeppelin. El problema no es que cada uno de los músicos saque su parte, sino unirlo, ¿cierto? Unirlos. O sea, generar esa, claro. Esa unión. El clima. Total, y hay de todo, ¿cierto? Porque digamos que hay unos temas de Zeppelin que son muy esquemáticos y que tienen una estructura muy heavy que bien, ¿cierto? Pero hay temas que son puro feeling, ¿cierto? Y ese feeling es muy complejo porque requiere esa conexión de la que vos estás hablando, ¿cierto? Sí. Que nos escuchemos, que estemos pendientes de lo que está haciendo el otro para ir ahí. A ver, lo que pasa es que hay una particularidad y es que John Paul Jones es también el tecladista de la banda. Correcto, es lo mismo. Exacto. Y de ahí, cuando él hacía su teclado, sacaba el bajo. Exacto, entonces el teclado de The Rain Song es una cosa muy extraña porque es como... Necesita un acople total, una sonoridad, porque al ser una canción más suave, sí, más de más apreciación,
es más fácil equivocarse. Es como el mismo No Quarter. Es algo hermoso lo que hizo con el teclado. Sí, no suelo hacer eso, pero bueno, vamos a tocar The Rain Song. Claro. No, bueno, no vamos a decir los temas, pero sí estuvo muy difícil seleccionar. O sea, ¿qué seleccionar para hacer un tributo a Led Zeppelin? Dificilísimo. Mire que, o sea, lo que hicimos fue que cada uno propuso la democracia. Sí, la democracia. Y habían como 3 canciones, solo 3 canciones en las que todos estamos de acuerdo. Sí, solo 3. Solo 3. Y el resto eran divididas. Y era muy divertido porque había canciones que, por ejemplo, yo no proponía y que alguien más proponía. Yo como, bien, qué bien que él la escogió. O lo contrario, ¿cierto? Entonces yo decía como, qué bueno tocar este tema. Y por allá, decía Pacho, yo sí pensé en ese tema, pero me dio miedo, no creí que nadie quisiera. Yo no espero la respuesta de Mauro, pero Pacho, cuando uno escucha Heartbreaker y empata con Loving Mad, o sea, ese empate tiene que existir entre esas dos canciones. A veces hasta el mismo Led Zeppelin lo ha hecho incompleto, pero es que uno espera la continuación de la segunda canción en ese segundo álbum. Pero bueno, no le estoy preguntando nada a Mauro, soy simplemente un decir. ¿Algún predilecto de Zeppelin, Mauro? O sea, que te guste. No el más técnico, sino el que más te llena. Bueno, de pronto por el momento en que conociste a Led Zeppelin o un momento especial también como músico. No, yo tendría que decir, no porque me parezca necesariamente el mejor, sino porque es el con el que me relaciono de forma más emocional, es el Houses of the Holy. Houses of the Holy. Sí, fue el primer álbum que tuve en long play de Zeppelin y pues no, me lo escuché. No, es que es una belleza. Y sobre todo que, por ejemplo, en mi caso yo conocí The Sun Remain the Same, pues ahí conocí como lo que era de Zeppelin hasta el 73, ¿cierto? Un álbum que se lanzó en el 76, pero es grabado en el 73, el Houses of the Holy. Entonces, no hay canción, o sea, mejor dicho, uno dice, esta banda, ¿dónde salió? Qué genialidad. No, pero ya pensándolo de nuevo, el Physical Graffiti. Es que en el Physical Graffiti está todo. ¿Sabes qué? No, ahí está todo. El Physical Graffiti tiene canciones que en verdad son muy perfectas y yo creo que es la madurez de la banda, pero me parece que hay canciones que no son tan buenas y no acoplan bien a canciones tan perfectas. Pero ese era Led Zeppelin. El mismo volumen 4 no me parece el mejor álbum. Tiene canciones buenas, que sacan canciones, pues 3, 4 canciones de ahí excelentes, pero el volumen 4 yo me quedo con para el mí 2. no es. Para ¿cierto? mí el 2 es. Es que el 2 sí es. Pero es eso. Sí. Es eso. Zeppelin, en cierta manera, que nos gusta tanto. A mí hay canciones que de pronto no me gustan. No, pues el 4 tiene los 2 himnos más grandes de Zeppelin. Ajá. Y tiene una de mis canciones favoritas también, que es Misty Mountain Hope. Me parece un temazo. Un temazo, sí. Total, pero no por eso es mi disco favorito de Led Zeppelin. Que eso es, así es. Bueno, yo creo que vamos a ver una presentación muy bacana, o sea, pocas veces, Pacho, no sé, tributos a Led Zeppelin. Solo Led Zeppelin, está el de Bogotá, pues, que es... Hay uno de Bogotá, corte, a nivel mundial creo que... Y de Band, las chicas tienen un ensamble Zeppelin. Claro, pero a nivel mundial, creo que lo ha hecho el baterista de Dream Theater. Sí, Mike Portnoy con una banda, no recuerdo cómo es que se llaman, por ahí hay un video, un bootleg grabado de ellos. Sí lo tocan, pero no como con el feeling de que está sonando un Led Zeppelin. Lo tocan a su manera muy moderna y bueno, suena bien, pero yo creo que acá sabemos cómo es Bandolier en ese aspecto. Sí, claro, no va a ser genial. 3 de julio, Carlos. Recordemos que este segundo tributo a los dioses está con alianza con el Café Dalí. Hay una boletería en preventa 30,000, pero ya casi murió, ya cuando ven esto estará a 40,000. Y entonces los 3 proyectos, ¿no? Hell Patrol,
Bandolier también, y Black Peaks, para disfrutar este festivo, ¿no? Empezar el segundo semestre con toda puente festivo, y allí estaremos entonces con el Cuervo Eventos. Recuerden el Blue, es calle 10, 40-20, ahí antes de entrar al Parque Lleras, 4 cuadras arriba al Parque del Poblado. Sí. Mi segundo hogar allá, me pueden ver bailando otras sonoridades. El lugar está muy adecuado, Carlos, el sonido, las luces, techo retráctil, sé que va a ser genial. Si hemos visto conciertos increíbles en el Blue antes de estos cambios, ahora va a ser cada vez mejor. Perfecto, muy bien. Entonces, Mauro, gracias por estar acá en el programa. Templo del Rock, bacano que hablamos algo de Led Zeppelin, que quisiéramos seguir hablando de muchas cosas, como el caso que pasó y vi en redes de un, creo que era mexicano o peruano, no recuerdo, que se fue hasta la casa de Jimmy Page. Sí, eso fue hace unos años, pero el video se hizo viral bueno, este se hizo año. viral este año. Dos chicos chilenos. Dos chicos chilenos. Y esperaron a Jimmy Page. Esperaron a Jimmy Page y esa sensación de ver a Jimmy Page, hablar con él. Se enredaron y todo, no saben qué decirle. Eso fue una cosa impresionante. Es que uno encontré a Jimmy Page. Pues. Todo tranquilo. Oye, en la casa, entonces, pues, y el hombre todo tranquilo, relajado ahí. Muy bien. Entonces, eso es lo que inspira toda esta vieja guardia que realmente vamos a disfrutar en tributo a los dioses. Gracias por estar acá en el programa y un saludo a los televidentes y una invitación también a los televidentes del Templo del Rock, Mauro. Bueno, tributo a los dioses, nunca un nombre tan bien puesto, porque, o sea, Black Sabbath, Led Zeppelin y Judas Priest, sí, por total. Dios, unas bandas tan importantes dentro del rock y del heavy, interpretadas por bandas que realmente hacemos la tarea con mucho cariño. Eso va a estar excelente. Me encanta además poder escuchar a estas otras dos bandas hacer sus interpretaciones. O sea, no solo como que pues el gusto de tocar lo que voy a tocar, sino poder ver estas otras dos bandas que las hemos visto y que realmente son muy disfrutables. Así que por allá estaremos. Eso es antes del festivo, ¿cierto? Eso es domingo por festivo. Entonces no hay excusa para no ir, muchachos. Caigan. Perfecto, muy bien. El Templo del Rock con tributo a los dioses. Queremos hacer toda esta antesala en verdad para hablar un poquito más. Sí, que no solo sea ir y ver las bandas y ver el tributo, conocer un poquito más los detalles de lo que es hacer un tributo, sobre todo en este caso a Led Zeppelin. Gracias, seguimos acá conectados en el Templo del Rock en la House of Demons.